Arrancamos nuestra sesión de Trading Room, hoy siendo 6 de febrero, eh, 6 de febrero del 2026. Arrancamos con esta nueva sesión. El día de hoy vamos a hablar un poco de la situación de lo que estuvo pasando con Bitcoin. Hablaremos de Bitcoin principalmente. Vamos a hablar también de una herramienta bastante útil para hacer trading que es el VWAP, herramienta que hoy en día, este último año y inicios de este 2026 la vengo usando muchísimo. Eh, pero antes de llegar al VWAP, vamos a ver un poco la situación de lo que está pasando con Bitcoin. En el servidor de Discord, sí, en nuestro servidor, en el área de análisis fundamental, les he compartido un paper, un documento que se estuvo compartiendo con mucha más frecuencia desde el día de ayer, previo a todo el crash. Ahí se los voy a dejar ahí en el chat para que ustedes lo puedan ver. El documento hace referencia principalmente a una amenaza que está sucediendo con respecto a la inteligencia artificial, de que el crecimiento no es un crecimiento lineal. El tema de la IA está creciendo de forma exponencial, mucho más rápido de lo que se está preveyendo con investigaciones previas. Y básicamente el documento lo que habla es de que desde mitad de 2025 se ha empezado a ver un crecimiento tan rápido, tanto en el área de la política, como en el área del código, como en el área de la robótica y la biotecnología y el hacking, que la IA pues ha crecido extremadamente rápido. Y eso lo que ha hecho es dar como una especie de panorama. Esta investigación básicamente dice que ya para seguramente octubre de 2027 ya tengamos, ¿sí? Unas IAs que sean superhumanos, que tengan 57 veces el pensamiento de una persona, el pensamiento del razonamiento de una persona en el mercado. Entonces, nada, este documento, si ustedes después lo quieren leer, si no saben inglés, pueden dar clic derecho y lo pueden ver en español, eh, dependiendo del navegador en el que se encuentren, ¿no? Estevitan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vas, Cami? ¿Todo bien? Qué pena, disculpa Tranquilo, por la demora, algunos inconvenientes aquí con el audio. tranquilo, no pasa nada. Estaba básicamente comentando un poco lo que se estaba hablando desde el día de ayer con este paper, este documento científico, Sí, escuché. que básicamente nada, pues habla un poco de la burbuja de la inteligencia artificial. A partir de este documento es que todas las tecnológicas empezaron a caer, Bitcoin entra en el rama del tema de la tecnología y bueno, un poco esa amenaza que tiene la inteligencia artificial a que ya para finales del próximo año tengamos IAs que puedan pensar 57 veces más rápido que un ser humano, pues genera un poco de miedo para las industrias tecnológicas y por eso mucho dinero se fue del mercado a partir del día de ayer. Bien, habiendo dicho eso, vamos a entrar ahora en una fase en la que nos encontramos, que es una fase de acumulación. Para mí lo más probable que va a suceder en el inmediato con respecto a Bitcoin es más que nada un rango. Esta caída de liquidaciones, que es una una cascada de liquidaciones que precede a momentos similares como los que hubo en el 2022, ¿sí? Y los que hubo también en la época... Perdón, estás mostrando el gráfico. Ah, sí, a ver, perdón. Ahora sí, Eh, eh, ahora sí, ahora sí. gracias, perdón. Lo que estaba mencionando era que estas cascadas de liquidaciones que tuvimos durante esta semana, desde el día de ayer, estas cascadas de liquidaciones normalmente lo que preceden principalmente son momentos de rango. Siempre que el mercado tiene una cascada de liquidaciones importante, incluso en situaciones como cuando fue la semana del 10 de octubre, lo que precede después es un rango en el movimiento del precio. Y es un poco lo que yo pienso que se va a venir. Va a haber una situación de reacumulación de posiciones, nuevos traders posicionándose en el movimiento del precio, ¿sí? Antes de ver algo importante, algo que valga la pena. Idealmente, obviamente, buscamos una reversión, pero en el inmediato lo que se viene es una acumulación. ¿Sí? Si ustedes se fijan, después de la caída de lo que fue el 6 de octubre, tuvimos acá 3 semanas de acumulación. ¿Sí? En otros escenarios, en escenarios un poco más de piso, el mercado siempre suele revisitar ese mínimo. Por eso yo no descarto que en algún momento, antes de que el precio quiera marcar una desviación hacia números más altos, intente revisitar los 60.000. ¿Sí? Esto no va a ser de la noche a la mañana. Revisitar los 60 va a tardar
como mínimo unas 3-4 semanas antes de que el mercado intente volver a buscar ese mínimo en los 60. Así que lo primero que vamos a estar viendo en el comportamiento del precio es una recuperación, por supuesto, de las temporalidades cortas, pero en el general, en las temporalidades semanales, lo que va a seguir va a ser más que nada una consolidación. ¿Sí? Y después de que suceda esta consolidación, después de que esta vela semanal cierre, vamos a saber realmente esta consolidación si favorece a quienes están al alza o favorece a quienes están a la baja. ¿De qué forma? Pues normalmente cuando nosotros tenemos este tipo de consolidaciones, Esteban lo ha mostrado mucho, ¿no? De que el punto medio es un modelo de entrada para este movimiento. Todavía la vela semanal no ha cerrado, pero normalmente es una posición muy favorable para estar al alza, buscar ese punto medio, que en este caso reside en la zona de los 65 aproximadamente. ¿Sí? En escenarios pasados, por ejemplo acá en agosto de 2024, Bitcoin generó un mechazo que bajó hasta la zona de los 49.000, el mercado buscó su punto medio y dio una evolución bastante agresiva al alza. Entonces, primer escenario, consolidaciones después de una cascada de liquidaciones, ¿sí? Consolidaciones, ¿sí? Mejor escenario para estar alcista, buscar el punto medio de esa mecha para buscar una reversión, ¿sí? Peor escenario, buscar el piso del movimiento para después buscar una reversión. Entonces yo creo que esta consolidación, que es una cascada de liquidaciones histórica en el mercado, más grande, incluso esta cascada de liquidaciones fue más grande que la de FTX, eh, pues básicamente es una demostración primero de dos cosas. Una, hay mucho más adopción, hay mucho más dinero en juego que antes. Sí, este mercado está creciendo, Bitcoin y las criptomonedas están creciendo, principalmente Bitcoin, por supuesto, como activo de valor. Y segundo, eh, lo que es más probable que siga acá es un poco qué se va a resolver con respecto a este tipo de documentos, qué se va a resolver contra cuál va a ser la respuesta de la sociedad o cuál va a ser la respuesta de las grandes empresas sobre qué control se le va a dar al tema de la IA. Yo creo que es algo que va a convivir con nosotros, vamos a seguir conviviendo con el tema de la inteligencia artificial por muchísimos años, no creo que sea algo que sea temporal, por supuesto. Eh, y yo creo que el mercado financiero igualmente va a seguir siendo un mercado que va a requerir discrecionalidad eh, y no tanto el tema de la automatización, porque al fin y al cabo las reglas y las decisiones están basadas también en emociones humanas. Y hasta tanto la IA no pueda replicar eso, pues obviamente el mercado financiero todavía le falta mucho. Un poco lo que se piensa con respecto a este tipo de documentos y que las tecnológicas caigan es que la IA tenga ese poder o esa capacidad de poder realmente predecir lo que pasa en el mercado financiero. Yo eso realmente en el inmediato lo veo extremadamente lejano y hay que aprovechar también este tipo de correcciones que son tan históricas porque son momentos en los cuales, pues básicamente, el precio da buenas oportunidades. Realmente es que los 65.000 ya de por sí, $66.000 era el precio promedio de coste de electricidad de un Bitcoin. O sea, era el coste mínimo de minar un BTC. Yo creo que es un buen momento para comprar algo de Bitcoin y tenerlo guardado, obviamente, en, en caja. Así que nada, principalmente un poco mi reflexión con respecto a esto era que es muy probable que el mercado, antes de hacer cualquier tipo de movimiento, primero haga consolidaciones en lo que respecta al precio. Si hay niveles que son realmente llamativos o importantes, son los niveles que fueron invalidados, como por ejemplo este movimiento de acá, en la zona de los 78.000. Va a haber un techo importante de mercado. Asimismo, pues otras áreas que a mí me llaman la atención, la zona de los 86 y acá en la parte de abajo, sí, nuestros niveles de interés estaban por acá. Estaba inicialmente la zona de los 69. Yo en el video del día miércoles les he explicado en YouTube de que estábamos buscando una caída hasta 67 con este movimiento, pero pues obviamente acá el mercado se quedó bastante corto con esta consolidación, no fue para nada suficiente para el precio. Eh, Nada, el último movimiento de piso lo teníamos por acá en esta área, en este order block, en este caso esto es semanal, en la zona de los 59.800. Algunos exchanges tocaron este valor, en otros no. Eh, en este caso puntual, en lo que respecta a Binance, bajó hasta los 60.000, si no estoy mal, 60.000 fue el mínimo. Y en temporalidades cortas, entrando un poco más bajando del semanal a temporalidades ya intermedias, estamos viendo una recuperación simplemente por el hecho de que pues básicamente
toda esta caída fue una caída muy basada en cuanto al miedo. El dinero importante, la acumulación importante de posiciones está toda acá en la parte de arriba, ¿sí? Toda en esta área de acá. Así que yo creo que Bitcoin todavía tiene bastante aire para subir. El siguiente nivel está en 78 y el nivel psicológico es 80.000. Así que no descarto para nada algún tipo de búsqueda hacia esa zona de los 80.600, 78.4. Yo creo que recién acá vamos a estar viendo como ese primer freno en ese pequeño movimiento alcista del mercado. La macro, ¿en qué se está basando en este momento? La macro tiene que estar por encima de 92.000. Es un número bastante clave para poder realmente estar alcistas en la estructura. Esta estructura sigue siendo, para Bitcoin, sigue siendo completamente bajista. Las próximas semanas van a ser semanas de acumulación de rango antes de darnos realmente movimientos importantes. Ahora en el inmediato, en lo que respecta a Bitcoin, en las temporalidades de 6 horas o 4 horas, que va a ser más fácil para todos, ¿sí? En las temporalidades de 4 horas tenemos esta área de acá, ¿sí? Esta pequeña zona acá con techos locales en la zona de los 74.586. Tenemos toda esta caída, que son aproximadamente son 11 velas rojas de 4 horas, y buscamos una reversión hasta donde está la liquidez, hasta donde está concentrado realmente el dinero. ¿Sí? Así que en el inmediato, pues toda esta estructura es un rebote en B corta. Estos rebotes, ¿cómo funcionan? Pues tienen dos formas de suceder. Hay un rango, que es básicamente este que está acá, hay una manipulación y la recuperación tiene que posicionarse por encima del rango anterior. Es decir, que si nosotros queremos estar muy alcistas en BTC, necesitamos ver un movimiento que haga esto. ¿Sí? En este caso, si nosotros vemos un rango por encima del rango anterior, solamente entonces esta desviación realmente va a intentar ir a números muchísimo más altos. En el inmediato, esta B corta todavía está en formación, ¿sí? La hemos visto en muchos ejemplos en el pasado. Y en temporalidades cortas, en lo que respecta a BTC, hay muchísimas ineficiencias por ser buscadas. Realmente no quiero quitar mucho tiempo a Esteban acá para que él pueda hablar, pero esta situación puntualmente, en lo que respecta a Bitcoin, tiene muchas ineficiencias acá en la parte de arriba. Cuando ustedes ven este tipo de comportamientos, las subidas van a ser muy agresivas. ¿Por qué frena hasta acá? Porque recién acá es donde se ve que hay un tipo de techo en el mercado, ¿sí? Los techos legítimos se ven siempre de esta manera. Cuando el mercado marca una desviación por encima de un máximo anterior y vuelve y entra a la parte de abajo. Estamos en esa situación, ¿sí? Estamos en una desviación. En este momento, quienes están bajistas dominan la situación del precio, ¿sí? Hasta tanto el mercado no vuelva a superar esta parte, no vamos a estar viendo números todavía más altos. En el inmediato dominan las ventas en lo que respecta al precio. Necesitas estar por encima de 70.800 para realmente tomar posiciones con más convicción al alza. ¿Sí? En el inmediato, acá el nivel más importante, ¿sí? Va a estar rondando en esta área. Fíjense acá esta zona de acá, que acá es piso, techo, piso, ¿sí? Sería como la mejor zona para volver a posicionarnos. Obviamente hay zonas muchísimo mejores como esta área de acá que estamos viendo acá. Incluso yo podría trazar un pequeño fibo de acá a acá, ¿sí? Y fíjense que la mejor zona de rebote incluso nos la está marcando acá un poquito más arriba. Esto que están viendo acá, esta es una configuración de fibo para buscar pequeños order bots. Es posible que no llegue incluso hacia este nivel, sino que directamente el rebote sea un poquito más alto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en la situación actual necesitamos un retroceso para poder realmente posicionarnos mejor en el movimiento. El movimiento fuerte ya sucedió. Hoy Bitcoin subió ya los $10.000 que perdió el día de ayer. En el inmediato, como les digo, la macro tiende más que nada a mostrar rangos en el precio. Cuando el precio sube de esta manera, cuando ustedes ven que el precio sube de esta forma, es porque alguien está comprando de forma bastante constante y agresiva en el movimiento. Este tipo de situaciones lideran una expansión más antes de devolver. Entonces yo no descarto que esta compresión que estamos viendo acá en Bitcoin lidere un último movimiento antes de realmente buscar una reversión que busque esta área de acá. Este es un poco mi plan en el inmediato, ¿sí?
Si el precio se queda por encima de 72,630, ya directamente es muy probable que mi siguiente target de este movimiento vaya directamente a apuntar a esta área de acá. Sí, esta área es un área de más que nada como de toma de ganancias parciales. Tiene muchísima liquidez, así que simplemente es un área no tan relevante como lo es esta, pero sigue siendo un nivel importante. Así que en el inmediato veo un movimiento alcista, tomas de ganancias en 72,630. A partir de acá veremos si el mercado falla y busca ese nivel pivot que realmente necesita defender. Sería importante que suba, falle y valide esto como un piso para decir, hey, tenemos un piso muy marcado, esto va a empezar a subir nuevamente. Sí, pero de vuelta, la macro para mí, un poco en lo que está sucediendo en este momento con el precio, es, es eso, ¿no? Es subir un poco más, corregir, pero sobre todas las cosas tener en cuenta que el mercado va a estar en una fase de rango, muy seguramente entre la zona de los 80, eh, entre la zona de los 80, que es esta zona de búsqueda de ineficiencias que no hay, y venir a validar el piso acá en la zona de los $60,000 aproximadamente. Entonces tenemos un rango, en mi opinión, bastante amplio con respecto a lo que puede estar haciendo el precio y nos tendremos que estar manejando un poco dentro de esos parámetros. ¿Sí? No mucho más. Básicamente eso es un poco mi bajada de línea. Estamos por entrar en una fase de acumulación pues bastante grande que nos va a poner pues básicamente en la siguiente en la siguiente el siguiente flujo de orden. O sea, vamos a tener que tomar entradas idealmente por debajo de esta área para poder posicionarnos y buscar largos. Obviamente lo mejor va a ser operar los extremos, por eso digo que los 80 va a ser una zona importante de desviaciones. Estamos justo en el valor justo del mercado. ¿Sí? Esta es una estructura alcista con un gap que muy probablemente lateralice y quiera subir un poco más. Pero las mejores decisiones van a estar siempre en los extremos. Bien, en el inmediato esto busca venir hasta esta área de los 80. A partir de ahí evaluaremos cómo seguir. No mucho más. Voy a darle paso directamente a Esteban para que podamos básicamente hablar de la situación de las altcoins. Estevitan, si quieres ir compartiendo pantalla y vemos el total 2. A ver, por acá, ¿se me Ahora escucha? sí, ahora sí, ahora sí se escucha. Dios, Perfecto. estaba al revés. Yo te dejé de escuchar y la gente me decía que sí se escuchaba. Qué raro. Em, Bueno, por eso. Listo, bueno, Antes de arranquemos. continuar, que Sí. volvamos a arrancar. Bien. Dios, Estábamos qué hablando de pena. Total 2. Vi que estabas marcando algo, pero pues claro, sin el audio era difícil. Claro, estabas era adivinando. Ven, Bueno, antes de que empieces a marcar algo, yo te quiero preguntar, ¿vos cómo te pegó la caída de ayer? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué piensas al respecto? ¿Algún consejo para la gente que nos está escuchando? a ver, principalmente quiero ver esos corazones fuertes, quiero ver que esa cabeza esté fría. No quiero ver, ay, que es que vamos a perder, vamos, no, 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 no. A mí desde que me hablen Bitcoin e Ethereum, les digo tranquilidad total. Eso sí, mucho cuidado con lo que están comprando en este momento en spot. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el próximo movimiento alcista que se tiene y la distribución de capital que hay en todo el entorno cripto. Entonces, por esa cantidad de proyectos que tenemos al hoy, ese dinero se va a ir a muy ciertas criptomonedas, muy ciertos proyectos. Así que cuidado con lo que están comprando ahora. Estamos en puntos, en oportunidades de compra totalmente, pero mucho cuidado con el activo que compran. Ese sería el punto vital de mi, Vos de mi speech hoy. hoy en día me encanta igual el speech motivacional. Hay que tener energía en esos corazones. Me gusta. Eh, quiero preguntarte algo rápido. Vos en ese momento en tu cartera, yo por ejemplo solamente bueno, tengo Bitcoin, tengo Hyperliquid y tengo una posición pequeña en Dogecoin. ¿Vos qué tenés en cartera en este momento? Ok, yo lo que tengo es LTC, Ethereum y Bitcoin, donde estoy mayormente distribuido en Ethereum y Bitcoin, ¿cierto? Siendo Bitcoin el mayor asset de todo mi portafolio.
porque pues por obvias razones es el que yo veo como mi ahorro a largo plazo. Esa va a ser mi jubilación, ese va a ser mi retiro y Pienso, soy pienso fiel igual. creyente. Mucha gente eh, me ha preguntado, puede que nos extendamos un poco en este live, qué pena con los que lo vean Tranquilo. retransmitido, pero deben de entender que estamos en una situación muy buena el mercado. Acá es donde o elegimos si generamos la riqueza para próximos años o perdemos nuevamente una oportunidad por miedo. Entonces, no sé, para muchos, cuando el Bitcoin estuvo por acá y tuvieron la oportunidad de comprarlo y estaba ese gap de los 9.000, que no, que se va a ir a 7.000. Por eso yo digo, no piensen en ser los últimos en comprar, no. Ah, que se va a ir a 50.000. Ojalá, ojalá y se vaya a 50.000. Ah, no, que es que no compra ahorita en 68 porque es que ya lo estoy esperando en 50. Y me decían desde diciembre que lo esperaban en 60, 70. Y ya llegó. Y hoy están buscando un precio más bajo. No dejen pasar oportunidades, por favor, por el mero ego de querer ser los últimos en comprar. Dejen eso a un lado. Eso no sirve. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Y nos va a hacer perder oportunidades de generar riqueza a largo plazo. 100%. 100% de acuerdo. Entonces, lo que le está comentando acá, pues rápidamente, sigo con mi mínimo, que es este, y con mi máximo firme en cuanto al total 2, que no todas las criptos tengan esta misma tendencia y este mismo gráfico es diferente, pero soy fiel creyente de que por lo menos el movimiento alcista sí lo vamos a tener. Lo que les comentaba con este dibujo es de que si el movimiento no llegaba a romper este máximo anterior y llegaba a la mitad a sacar liquidez de este punto y a meterse en imbalances y order blocks de por acá, ahí sí estaríamos en puntos donde probablemente sea un rompimiento estructural. Esteban, ¿qué es un rompimiento estructural? Dejar de marcar altos y bajos más altos cada vez. Entonces, esta es la oportunidad de un nuevo bajo más alto. Pero ¿qué pasa si no generamos ese alto más alto? Ahí sí estaríamos en ese peligro de ir a buscar niveles más bajos. ¿Cierto? Pero todavía no estamos en eso. Un movimiento a la vez, por favor, y tengamos todo el sentimiento claro. ¿Cuál es el sentimiento? Ninguno, porque en este momento solo es comprar y ya. No hay sentimientos acá. Aquí no podemos estar con el corazón envuelto. Entonces, para todas las personas que están en este momento pensando o dudando de si compran, espero, espero de que estén en lo correcto y de que baje más. Pero de que si les sube y a partir de ahora empiezan a entrar en FOMO, que porque no compraron en 68 o 70, no van a ser opciones después de compra cuando estemos en 90, 100.000. No sé si me Totalmente. haga entender la idea. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, para el total 2 ahora sí mostrando los indicadores, no, pues, totalmente sobre venta desde el 31 de enero. Vengo diciendo, estamos totalmente alcistas, que estamos en puntos de compra. Para el gráfico diario, velas como estas son las que no podemos dejar que nos afecten. ¿En qué sentido? En que aquí vamos a estar comprando, porque eso significaría de que estamos comprando justo cuando el precio sube. Y cuando el precio sube, ¿qué es lo que nos pasa después? Ah, sí, viene una caída. Y ahí es donde vuelve y juega el ciclo del pollo. Compro alto y vendo bajo. ¿Qué significa? Que estoy perdiendo cada vez más. Entonces, por eso les comentaba a los VIP que yo, en lo personal, Esteban Villaparra, está fuera de futuros. ¿Por qué? Porque es que yo no soy scalper. Yo, por mi estilo de vida, por el tipo de ocupación que tengo y lo que mantengo haciendo, no puedo estar en temporalidades bajas viendo el gráfico. ¿Cierto? Pero para las personas que están en scalping, esta volatilidad está preciosa. Para mí, como más intraday trader y como más swing trader, esto representa salirme de futuros y concentrarme en spot. Es donde voy a armar o estoy armando desde diciembre mis posiciones fuertes. Que Esteban, que vos desde 100.000 estabas diciendo que nos vamos para arriba.
Y sí, y no te lo puedo negar. Y aquí yo hice mis compras en 100.000, 90.000, estoy haciendo mis compras. Ahorita estamos en 70.000, 60.000. Estoy comprando más. Sin ningún problema. Entonces no es de quien tenga la razón o de quien se equivoque más o menos en futuros. Estos tiempos se tratan de ver quién es capaz de dejar a un lado los sentimientos para construir su futuro. Entonces, para el Total 2 no me queda sino darle movimiento alcista y aprovechar estos puntos de oportunidad. Y ahora sí, vamos con las altcoins que me vayan a pedir. Perfecto. Vamos con las altcoins entonces. Chicos, si ustedes tienen altcoins que quieran revisar y no las pusieron en el formulario, este es el momento. Bien, altcoins que tenemos acá. Eh, también hay un par de preguntas que te quieren hacer. Voy a ir directamente a las preguntas. Estas preguntas son rápidas para responder. Una, Esteban, más que nada el sentimiento del mercado a largo plazo. Te hablo a un año, hablando de altcoins y BTC, sobre todo por estas volatilidades. ¿Crees que se ha perdido la confianza a largo plazo en los activos? Eh, pero ¿en cuáles activos? Creo que se refiere principalmente a las altcoins y a Bitcoin. Bueno, Pensando a un año. entonces a mí me hablan de activos y es la pregunta que yo te acabo de decir. A ver, a ver, a ver. Un momentico. ¿Vamos a hablar de Bitcoin e Ethereum o vamos a hablar de todos esos memes que estamos tradeando? Claro. Ahí sí, la cosa se pone delicada. A ver, ¿vamos a hablar de Polkadot o vamos a hablar de Bitcoin? ¿Cierto? Entonces yo lo que digo es, no, 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 aquí no se ha perdido nada. Aquí lo único que estamos viendo es la mejor forma o en su mayor expresión el mercado cripto. ¿Qué es? Manipulación y especulación. Ya. Punto y se acabó. Que si Bitcoin e Ethereum son especulativos y manipulados, sí. Ahora imagínate el resto, pues. Ahora decime cómo están las otras altcoins. Son mucho Excelente. peor. Entonces, si a mí me estás hablando de proyectos de los cuales no conozco nada, de los cuales estoy viendo que van tocando cada vez más ceros, yo te digo probablemente. No te doy certezas porque eso no soy quien para dar certezas en este punto. Porque no hay nada cierto a menos de la muerte en esta vida. Entonces, lo que viene siendo Bitcoin e Ethereum no se ha perdido ninguna confianza. Ahora sí, no estén pensando en justamente eso por las noticias que salgan. Ahorita me empezaron a mandar justamente a mí videos de Bloomberg de que los famosos analistas me están diciendo, ay, Bitcoin se está cayendo. Ay, es que Bitcoin viene cayendo desde 126 hasta 60.000. Sí, decime algo pues que yo no sepa. Dame el futuro y arriesgate a proyectarme una flecha y una dirección, que es lo más duro de hacer acá, porque a todos nos queda muy fácil hablar del pasado. Entonces, yo como especulador, como trader, debo de saber eso. Y en estos puntos debemos de sacar el inversionista mayor que llevamos dentro, que es comprar y ya está. Bitcoin, Ethereum o los proyectos que ustedes consideren buenos. Eso es lo que yo pienso. Perfecto. Me encanta. Otra cosa que preguntan acá, nos gustaría, Esteban, que comentes cómo conviene utilizar las EMAs en las altcoins. Y si quieres explicar eso, yo creo que sería bueno que expliques un poquito cómo utilizar las EMAs, bueno, qué son y cómo usarlas. Y de ahí, con esa explicación, vamos a usar las EMAs en las altcoins que pidieron. ¿Te parece? Buenísimo. Ocultar. Voy a hacer eso. Vamos a usar las EMAs. Adelante. Comencemos ¿Qué pasa? explicando qué son y qué tipo de periodo tienen cada una. Bueno, básicamente las EMAs son el precio ponderado de las últimas 55 velas y 10 velas, ¿cierto? Que son la EMA de 55 periodos naranjada y la de 10 periodos como fucsia o morada, el color que ustedes crean que es este que tengo acá. Entonces, las EMAs, lo único
que te dicen es si hay volatilidad y en qué tendencia estás, como uno. Como segundo, las EMAs pueden darnos falsas señales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ah, es que Esteban dice que las EMAs son para identificar tendencia. Claro, pero es que las EMAs no son lo único que te sirven para identificar tendencia. No es que con una EMA ya vos vayas a determinar todo, ¿no? Porque es que ahí es donde viene un conjunto de características que el trader debe de estipular para poder determinar su escenario ideal. Entonces, uno aquí dice, las EMAs son para ver tendencias e inicios. Cuando hay un cruce de EMAs, si la EMA 10 cruza la 55 hacia arriba, significa que estamos en una tendencia alcista. Pero si la EMA de 10 cruza con fuerza hacia abajo la 55, estamos en una tendencia bajista. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó acá, Esteban? Acá lo único que estamos viendo es que no solamente hay que tener en cuenta las EMAs, porque nos puede pasar esto que hay acá. Entonces, yo las EMAs las uso primero para ver cómo está de volatilidad del mercado. Mientras más separada esté la EMA 10 de la EMA 55, significa que hay demasiada volatilidad y de que la tendencia o el movimiento que está predominando es el bajista. ¿Por qué? Porque la EMA de 10, que es el corto plazo, está por debajo de la de 55 periodos. Simplemente eso es lo que yo puedo determinar. Las tendencias las determino con las EMAs combinadas con el precio y sus movimientos. No sé si deba como de entrar más en detalle o fue suficientemente clara esa Yo, explicación. yo creo que se entiende bastante. Estaría bueno explicar esto de por qué no tomar trades cerca de una EMA u otra. ¿Por qué no tomar trades cerca de la EMA de 55, por ejemplo? A ver, la EMA de 55 es un soporte o resistencia dinámico o dinámica. En estos casos nos va a estar haciendo de resistencia dinámica. Ahora les pongo el precio. ¿Qué pasa? Bueno, porque yo siempre les digo que cuando estamos cerca o mientras más cerca la EMA 55, no, si estamos en una tendencia bajista, buscar un long. Porque aquí normalmente se presenta un rechazo. ¿Y qué tan fuerte tiene que ser la tendencia para que ni siquiera el precio llegue cerca de ella? Entonces, yo lo que normalmente hago es venir a gráficos de una hora y saber si estoy en posiciones de poder operar este long que probablemente en 4 horas se dé. Pero ¿qué pasa? Esto es muy riesgoso ya que justamente la presión es bajista totalmente. Y en una hora ya estamos en esa resistencia. ¿Qué pasa? Esto fácilmente puede ser un fake out, ¿cierto? Que nada más, ay, el precio rompió, nos vamos para arriba. Y mentiras, que después justamente el precio te rompe y después, ay, mi stop. Entonces, por eso es que yo digo que las EMAs son la única forma de determinar una tendencia, sino que también tenemos que tener el precio. ¿Se me cortó la señal a mí o fue a todos? En el mejor momento, me parece. Ahí va. Hola, hola, ¿se me Ahora escucha? sí. Sí, se cortó y te tuve que expulsar porque estabas trabadísimo. Dios mío, ¿qué pasa? No, 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 Dale, no, qué pena con usted, me disculpo. dale, Em, tranquilo. Estabas en el mejor momento. ¿qué? Estabas literalmente explicando por qué no buscar la EMA de 55 para tomar largos. Estabas en 4 horas mostrando un movimiento que apuntaba a la EMA de 55 y después te fuiste a una hora y dijiste, esto ya es tarde para tomar el movimiento, ¿por qué? Y ahí estábamos. Bueno, porque justamente, como vemos acá, nada más vámonos a los ejemplos anteriores. Rompe la EMA 55. Ah, en 4 horas podíamos estar en un rebote, pero es tanta la presencia
de los vendedores que ni siquiera el precio va a buscar la de 55 en 4 horas. Entonces, ¿yo por qué les digo que alejémonos de futuros? Porque en cuanto a mi operativa, no soy de temporalidades bajas y yo aquí ya este movimiento está muy desarrollado. En una hora significa que estamos en puntos de retrocesos, de resistencias, donde el precio ya debe de tomar un respiro, ¿cierto? Si se me escucha. Sí, sí, claro, claro. Listo. Entonces, acá nada más con las EMAs, yo las uso de resistencia. Que Esteban, que es que la EMA 10 va a cruzar la de 55, por ejemplo, como lo hizo acá. Sí, pero mira que hay veces las EMAs nada más se pueden comprimir y seguir con el movimiento original. Entonces no te dan ese cambio de tendencia. Así que más allá de nada más seguir una EMA, también debemos de combinar todo lo que viene siendo el análisis, la especulación y tantos conceptos que podemos llegar a utilizar para un análisis técnico. Perfecto. Pero, chicos, si tienen No sé qué preguntas otra con pregunta las haya. EMAs, están bienvenidos. Si no, vamos a ir directamente con las preguntas de las alts. Tenemos como monedas, hoy acaban de colocar AVAX en un día y 4 horas. AVAX en un día y sobre todo con el tema del mundial. No sé si AVAX tiene algún tema con el tema del mundial de la FIFA. Desconozco. Habría que consultar un poquito del tema. Eh, si quieres, si quien colocó AVAX sabe de qué trata el tema del mundial, pues que no lo diga. Pero vamos a ver AVAX y Tao, un día y 4 horas. Vamos a empezar con esas dos. Bueno, en el diario tenemos claros que en esta bajada ya estamos sobrevendidos. ¿Ya qué pasa? Acá se formó mucha liquidez. Acá, en estos puntos hay mucha liquidez. Todo el mundo está, no, vamos con el movimiento short y no está mal. Pero ¿qué pasa? El mercado debe de respirar y el negocio de todo el mundo cripto es hacer perder esos stops y liquidar posiciones. Entonces, con Avalanche, en gráfico diario está en zonas de compra. Esteban, ¿por qué decís que zonas de compra en el diario? Porque es que tenemos que tener en cuenta algo. AVAX está en puntos que no veíamos desde el 25, el octubre, de esa famosa caída del 10 de octubre, y en estos puntos históricamente es muy respetado ese nivel. Que Esteban, que AVAX puede romperlo. Sí, toda la razón. Ahí es donde todos entramos a evaluar qué tanto creemos en el proyecto. Aquí es, o compramos y esperamos a que vuelva a pegar por lo menos una subida de un 81%, ni siquiera le estoy diciendo que va a volver a Avalanche a 55, no. Vamos a ser considerados pues con Avalanche y no le tiremos tan duro. A los 17 significaría un 84-80% que va a estar subiendo. A todos nos sirve un movimiento de estos. Entonces, en el gráfico diario, yo estaría buscando las entradas, no porque vaya a subir para la próxima semana o para las próximas dos. No, 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 no. Porque en los próximos meses podemos estar en los movimientos alcistas que tanto hemos esperado, o yo he esperado desde diciembre. Entonces, niveles totalmente sólidos para Avalanche y vemos que ya le sacó liquidez. Ya le sacó liquidez a esto. ¿Liquidez qué es? Esto. Llegó a barrer los stops que habían debajo de estos mínimos y ya está haciendo su reacción. Otra cosa, el 50% de la mecha que Camilo y yo tanto les habíamos hablado. ¿Ya qué hizo? Ya se comió la liquidez total de esa mecha. Entonces, para Avalanche, totalmente alcista en gráfico semanal, mensual y en el diario para operar un rebote en el diario. Mucho cuidado con las temporalidades. Pero en el semanal voy totalmente alcista porque esto es un rango claramente visto. Un rango, ni siquiera voy a ir perfecto acá. No, no, no. Vámonos acá, seamos conservadores. Aquí. Y ya. Acá, acá Ese estoy rango está viendo buenísimo. totalmente. Y está justo en el piso, es una locura.
Obviamente es un movimiento en swing, creyendo en que ese rebote cíclico que sucede en ese piso va a volver a suceder. Em, la noticia es que AVAX tiene un acuerdo con la FIFA. Es la blockchain oficial de la FIFA. El mundial se va a estar celebrando en junio, julio de este año, en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Y en ese mundial de fútbol, los NFTs, las cartas de acceso eh, y los coleccionables van a ser todos sobre la red de Avalanche. Pues si el fundamental es en julio, que es el mundial, seguramente en julio sea el techo. Así que claramente la perspectiva sería apuntar a posicionarse ahora y vender antes de las fechas del mundial. Bien. Eh, seguimos ahora con Tao, Estevitan. Tao, 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 vamos con Tao. Bueno, gráfico semanal. En el diario les había puesto la flecha. Sigo con esta flecha. Lo que vimos que fue una hiper mega liquidación. Uy, se me fue esta línea. Entonces, una liquidación. ¿De cuánto? Del veintitantos por ciento. Por eso les digo, mucho cuidado con los activos que eligen. Sepan dónde se van a meter. Porque, ¿qué pasa? Son cosas, bueno, lo puse al revés, pero es lo mismo. Estamos en puntos donde ya esta mecha fue prácticamente totalmente llenada. Entonces, para toda persona que crea, considere tal buen proyecto, estás en zonas de compra. Ay, que sea, que puede bajar más, pero si me decís que es un proyecto que te gusta, en el cual confías, crees, ¿por qué no vas a entrar aquí? Y por qué cuando está en 360 ahí sí te entra el deseo de comprar. Hay que ser visionarios, no podemos aquí estar operando con los ojos. Las buenas operaciones y los profits jugosos no se ven con los ojos, créanme que no, jamás. Porque el futuro no lo podemos ver al pleno ojo. Hay que tomar riesgos, decisiones y decir, aquí entro yo y me la voy a jugar. En cierto sentido, pues, que no se malinterprete ese jugar. Totalmente. Acá Joana dice, a mí me liquearon en Tao. Oh, Es que es complejo. Uno, ¿cuántas X usamos? Por eso también les he dicho, mucho cuidado con el apalancamiento. Les comentaba a los del VIP también, a Army Pro y Army Elite, los bots que tengo. No, es que Esteban no entra en temporalidades bajas. Yo no. Un bot es mucho mejor operador que yo en bajas temporalidades porque uno, no tiene sentimientos y dos, es muchísimo más rápido que yo. Así que por eso les comentaba, nada más, piensen en un posible bot, midan bien el apalancamiento. ¿Yo qué hice? Abrí mi bot 3X despacio y eso sí, tiene que ser en un activo sólido, porque si me voy a ir a abrir un bot a un activo donde puede estar tirando mechazos en un día de 20%, que más que lo de haber por ahí, no sé cuál habrá tirado un mechazo del 20%, pero mechazos del 20% en un día, pues no creo que ningún stop o valor de liquidación aguante eso. Entonces, ser conscientes de ello y mucho cuidado donde se meten y con lo que quieren hacer. Para irte resumiendo ya, Tao, puntos de compra, gráfico diario, 4 horas. Aquí puede seguir subiendo, sí, pero es que en el gráfico de 1 hora te va a hacer un retroceso. Así que espera retrocesos en Tao para todas las personas que se quieran arriesgar a operar en contra de esa fuerte oferta que hay. me gusta. 188, 190 el área. Bien, Sí, tenemos exacto. Hyperliquid y XMR. 4 horas un día. Les voy a comentar.
Hyperliquid. A mí me dicen Hype y yo pienso en Kami. El rango que les comentaba. Pueden haber desviaciones por arriba, pueden haber desviaciones por abajo, pero está dentro de ese rango y lo está haciendo demasiado bien. ¿Qué les comentaba? En el punto en el que está, mientras más alto en el rango, menos se puede entrar a buscar un long en altas temporalidades. Si ustedes me dicen, no, yo estoy operando en 5 minutos, no, total, anda, búscate tus zonas que barran un mínimo, que saquen stops y anda en favor de la tendencia, que en este caso es alcista. Pero hay que tener en cuenta que estamos perdiendo esa volatilidad y cada vez nos vamos a ir estrechando más. Entonces, para Hype, yo lo que esperaría es el tiempo. Si se me va, pues la verdad, no me dolería porque pues uno está en precios donde yo no es como que sea muy arriesgado a estar entrando acá, luego de estar viendo los descuentos en Bitcoin. Pero para todas aquellas personas que conozcan del proyecto y sean inversores serios, es decir, que son capaces de esperar un año o el tiempo necesario para que Hype vuelva a tocar niveles más altos, totalmente no tengo cómo decirles que no pueden entrar ahí, pero es mejor esperar retrocesos, por lo menos a estos niveles de acá abajo, para empezar a buscar entradas en long o compras. Perfecto. Próximos 2 días. Sí, claro. Que barra las posiciones primero. Bien. Tenemos ahora Bitcoin Cash, BCH. Bueno, con BCH lo que pasa es lo siguiente. Nos encontramos casi que en una mitad del rango. En cuanto a términos semanales, aquí es complejo comprar y esperar a que suba el todo. Pero digamos que si somos personas que estamos tradeando, podemos ir a buscar un diario, ajustar muy bien el stop, teniendo en cuenta que estamos en la mitad de un rango semanal y darle a operar este rebote, ojo, rebote, no que nos vamos a ir a mil, no, un rebote es lo que vamos a estar teniendo. Por ahora, en 4 horas vemos barrido de stop loss y el rebote que se está dando, ¿cierto? Entonces, esperar nuevamente a que como mínimo llegue a los 4.68 nuevamente y la mejor posición para mí, para BCH, estaría en esta mecha. Entonces, no entrar en long si operan short aprovechando toda la oferta que hay, no es negable, no les voy a decir que es mala idea, pero aquí un long no me atrevo a meterlo. ¿Por qué? Porque el gráfico ya tiene rebote a la EMA 55, zona de resistencia, un RSI casi que en la zona de sobrecompra y también el squish momentum que me da el tiempo ya está pasando su fase de compra. Entonces, aquí sería esperar a que haga esto y tenga su valle rojo nuevamente. Esperar el retroceso y operar este rebote a 4 horas, que es peligroso igualmente frente al escenario en el que estamos durante todo este tiempo, que es bajista. Perfecto. Bien, tenemos XMR. XMR. Bueno, a mí justamente una persona cercana, muy cercana de mi familia, me comentó, ay, es que un amigo me está diciendo que compren 713. Esas Altísimo. personas, esas personas, El lo único enemigo. que vienen a... No, El en- no, Cami, lo único que vienen a hacer a este mercado es a infestarnos. ¿Por qué digo infestarnos? Porque es gente que cree que el dinero se gana rapidito de la noche a la mañana.
No, que es que me meto en 713 y nos vamos hasta 1000 por lo menos. Y ya me hice 30%. No, 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 eso no es así de fácil. Entonces, como sube, también puede bajar. Tenemos un gap enorme. Tenemos una piscina demasiado grande que no se ha llenado ni siquiera el 50%. Entonces, mucho cuidado para todas las personas que estén pensando en XMR. Que en el gráfico diario se pueda tradear. Está bien, gráfico diario. Pero tener en cuenta que estamos con una zona muy grande debajo de posible demanda, fuerte demanda. Entonces, con mucha precaución para XMR, operar esos rebotes. Perfecto. Súper claro. Tenemos unas acciones que nos pidieron. A ver Lindo. si podemos ver Meta y Apple. Meta. Se me perdió. A ver. Ahí está. Bueno, para Meta, mucho cuidado. Lo que les comentaba con Bitcoin. ¿Qué pasa acá? Se le está pasando el tiempo. Yo le llamo tiempo a este valle rojito como opaco que nos va a ir dando entrada a este valle verde. ¿Qué pasa? En su tiempo de subida debe estar subiendo como acá lo hizo. Se desarrolló ese valle rojo opaco y comenzó esa subida. Aquí no está teniendo esa subida con la misma explosividad. Vamos a poner en práctica uno de los conceptos que acabamos de ver, las EMAs. ¿Qué pasa con las EMAs? Vamos a ver el precio que debo de ocultar. Fácilmente, uno que puede empezar a pensar de esto. Estamos ante la presencia de un posible retroceso mucho mayor. Las EMAs de 10 y 55 que están haciendo se están estrechando. Eso significa que aquí estamos perdiendo la volatilidad anterior que se tenía acá. El perfecto ejemplo, y en vivo y en directo, no tengo que ir al pasado. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a una zona donde las EMAs empiezan a estrecharse, significa que esta compra, esta fuerza de demanda está siendo como cada vez más débil. ¿Por qué? Porque es que ya estamos en niveles más altos y sería totalmente normal que Meta, después de haber subido todo eso, vaya a buscar los mínimos. ¿Cuáles mínimos, Esteban? A ver, este máximo está acá y este es el mínimo del que yo les hablo. Por mera estructura del precio, podemos entender de que el precio quiera ir a buscar partes más bajas. ¿De qué? Es que ya tocó un 50%, sí, pero puede que no haya sido suficiente gasolina para romper el máximo anterior. Entonces, con Meta, yo, en cuanto al gráfico diario, esperaría a que siga cayendo. Niveles de 600 aproximadamente. ¿Por qué? Porque ya estamos ante el tiempo bajista. Este valle verde opaco que hay acá nos va a generar una caída, ¿cierto? Entonces en esa caída van a ser los posibles posicionamientos en, en el siguiente mes. ¿Cuáles niveles? Vamos a buscar los 580 a los 540. Esta zona me gusta porque acá tenemos todo este gap y abajo tenemos otro, pero primero consideremos uno y después el otro y ahí sí empezamos a, a considerar acciones, esta acción justamente. Por eso yo en Meta no me he metido. Si no, me gusta, pero Meta esperaría movimientos bajistas durante este mes y ver si llega a niveles de 580 hacia abajo para entrar obviamente en long o comprar la acción. Bien, quiero destacar algo muy puntual que me estuve dando cuenta ahí. Fíjense que las buenas volatilidades siempre suceden cuando esas EMAs están expandidas, cuando están más separadas entre ellas, más fuerte es esa tendencia.
Ahora, lo que está haciendo Esteban es, aquí está aplicando una regla que me parece súper útil. Cada vez que se comprimen, si sabemos que las EMAs se comprimen y la volatilidad se reduce, ese es el momento para empezar a buscar retrocesos en la estructura para tomar una nueva entrada más abajo. Fenomenal. Bien. Eso era Meta, y la otra empresa que queríamos que vieras era Apple. Apple la tenía aquí arriba. Perfecto. Aquí con Apple, ¿yo qué pasa? Gráfico semanal, se le pasa el tiempo, no cae, sigue subiendo, mucha fuerza alcista. Pero ¿qué pasa? Yo aquí, mientras más cerca de este máximo, mucho menos me interesa. Porque ¿qué pasa? Nosotros podemos estar ante esto. En el semanal, es lo mismo. Teníamos que se le pasaba el tiempo y no caía, empezó a subir. Pero este retroceso es para tomar posiciones, liquidar shorts y seguir para abajo. Así que en cuanto a Apple, yo esperaría niveles más bajos que los 240. Empezará a jugar o a tener en consideración lo que tanto Camilo les ha hecho énfasis en los puntos de volumen. ¿Qué pasa? Aquí tenemos el POC. Aquí están estas montañas que representan grandes cantidades de dinero y que pueden servir como apoyos para el mercado. Pero entonces, Apple ahí donde está ya no se compra. Totalmente fuera de timing y muy mal medido. ¿Por qué? Porque si compramos acá, lo más probable es que retroceda. Así que con Apple lo mismo, esperar este mes y buscar niveles más bajos de 240. De resto, no consideraría yo compras en Apple. Perfecto. Perfecto, perfecto. Además también el valle ahí ya finalizó, ¿no? En ese sentido, no esperarías otra continuación en ese valle alcista que finalizó abajo. Es que este valle, no, el alcista viene siendo este y aquí con este bajista, por eso hice esta marcación acá. Ah, ok, Y ya entiendo. aquí ocurre lo mismo. El valle, este es como, no sé, el MACD, es parecido, muy parecido al MACD. Cuando es, Entonces aquí esto nos indica bajista, claro, pero no es cuando está en perfecto. verde, claro, cuando está en verde oscuro se está agotando la tendencia alcista, entonces. Muy bien, y ya va a empezar a generar este rojo intenso y luego viene el rojo opaco que les comentaba, que es donde me da mi indicación de subida, de que venimos para un Ok, movimiento alcista. genial, genial, genial. Vos ahora esperarías otro valle rojo y que se ponga rojo opaco para volver a buscar posiciones. Exacto, que empiece a Ah, estar por acá. A este interesante. punto me gusta a mí, si no, Genial. no. Me encanta. Siempre se aprende algo nuevo, gente. Lo había visto el monitor, realmente nunca me puse a verlo en detalle. Si querés decirle a la gente cómo se llama ese indicador puntualmente. Este es el squish momentum con el cual yo mido tiempo y cuando está correcta o según yo va siendo buen momento de entrada. Aquí el SQZMOM, Squish Momentum, aquí lo podemos buscar, Eso, Squish, el nombre en la lupa, más bien. Ahí es está. el Squish Momentum de Lazy Bear, Perfecto. Lazy Bear, justamente este. Por si le toman screenshot, igualmente queda grabado acá. Perfecto. El autor es Lazy Bear. Lazy Bear. Listo, y lo pusimos en el chat. Así ya le queda guardado a la gente. Bien, vamos a ver Bitcoin. Me gustaría que viéramos Bitcoin este ahorita. Y con eso ya cerramos esta parte de análisis. Bitcoin acá, eh, EMA 55, punto de soporte. En el gráfico mensual, estamos hablando ahora sí de año o años,
nos encontramos en totalmente una fase correctiva, normal. No me puede a mí una persona venir a decir que Bitcoin es una estafa, una pirámide, por tener una bajada del 52%, cuando en los últimos 2 años, desde el 2024, cuando desde los últimos 2 años el Bitcoin ha subido un 226%. Entonces es totalmente orgánico, no se preocupen. Un retroceso de estos para un activo como lo es Bitcoin es totalmente normal. Por eso es que uno no puede siempre estar pensando de que Bitcoin nada más se mueve $1,200 o $2,000 en un rango de una semana. Es totalmente absurdo porque es un activo que en cuestión de menos de un mes, digamos desde el 4 de noviembre hasta hasta diciembre, ya estábamos teniendo máximos que subieron un 58% en un mes. Entonces, me parece totalmente normal, buenísimo, sano que se tengan estos movimientos para poder hacer limpiezas de mercado, para sacar a aquellas personas que vienen aquí porque creen que esto es fácil y creen que esto es un casino como para ganar dinero nada más poniendo la plata y que para mañana se duplica. Entonces, eso es lo único que veo. Me gusta, me agrada en el escenario en que estamos. Y aquí vamos a ver quién es quién. Quién sí está por lo que es Bitcoin o quién vino nada más acá a creer que el dinero era totalmente regalado. Me encanta, me encanta, me encanta. Estos son momentos donde mucha gente se deprime muy fuertemente y Claro, claro. después se pierden subidas estratosféricas. ¡Ay, María! Y venden. Compraron en el 90 y, no, es que yo vendí en 70 que porque eso se iba para cero. Y después vuelven y ven los 100.000 o 120.000 en toda la pantalla. Y, ay, ¿yo qué hice? Y ahí es peor. Total. Pero bueno, el tiempo a cada quien le enseña, junto con el mercado, cómo es esto. Es totalmente, totalmente. Bien, Estevita, me gustaría que habláramos un segundito de LTC. ¿Qué es lo que estás viendo en Litecoin para estar bullish? ¿Qué En estructura? Litecoin, en Litecoin yo, pues, para que estemos, digamos, tranquilos también en todo sentido, está. Yo en Litecoin, mi promedio, mi única compra ha sido en 75.54. Aquí estoy yo. Esteban está en pérdidas en Litecoin. Pero ¿qué pasa? Que ya está retrocediendo. Yo aquí ya tengo mi compra. Yo aquí en este punto promedio, porque yo no pretendo ser el que compra en el dip. Yo no pretendo ser el que compra aquí en el último centavo y si no fue por eso me voy a dar latigazos en la espalda que porque yo no sirvo para esto. No. Yo aquí estoy es construyendo mi posición porque estamos en un rango. Donde ese rango llegue a la parte alta nuevamente, que sí es demasiado factible, nada más si me quedo con mi punto de inicio, estaría ganando ya un 62%. Ahora bien, si yo lo promedio, digamos que mi precio me quede acá, estamos hablando de casi un 90%. Nada más tengo que esperar y tener paciencia. Entonces a mi Litecoin me parece de los proyectos sólidos del mercado. Como diría la gente, Litecoin es un dinosaurio. Y como dicen de los dinosaurios no se mueven, los dinosaurios no sirven. Entonces me voy a un exchange donde hay más data, que es Binance, y vamos a pensar, ¿estos niveles son para estar asustados o para antes emocionarnos por la sangre que hay? Claro. Es una moneda muy, muy cíclica. Es una moneda extremadamente cíclica. También hay que aclarar que se mueve bastante lento. Así que requiere paciencia. ¿Cómo construís esa paciencia? A ver, la paciencia es dinero.
Eso es la paciencia. Nadie te va a hablar a vos, no, yo tengo paciencia y estoy con 10 deudas encima. No, 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 fíjate de eso. La paciencia te la da vos saber que ese dinero no lo necesitas. Entonces, ¿por qué no surge siempre? Ay, no es que tiene que subir para mañana, porque yo el otro mes tengo que pagar con este dinero facturas. No, no, entonces está haciendo mal. Ahí es donde esos sentimientos, esas presiones nos llevan a cometer errores. La paciencia se construye así, poniendo dinero que no necesitamos para mañana ni para dentro de 5 meses. Esa es la paciencia. La verdadera paciencia es poner dinero que no necesitamos y que podemos darnos el lujo de esperar sin pensar en que vamos a necesitar eso. En resumidas Perfecto. cuentas. Otra que me interesa mucho que estoy viendo ahí es XRP y Link. ¿Qué onda XRP? Tuvo una subida importante, XRP, 19%. me voy a ir al gráfico. Estoy haciendo unos cálculos. Me encanta. Eh, Voy a ir acá a Bitget, que era donde lo tenía proyectado justamente con todos ustedes. No sé, les comentaba que pese a estar, y eso está grabado justamente, listo, que estamos en puntos de compra en el diario, pero de que no se me olvidaran de qué cosa, de este precio. 1.1849. ¿A qué hace referencia Esteban? Hace referencia a la hermosa mecha del famoso 10 de octubre. Entonces, nosotros acá ahora sí podemos hacer esa otra compra que les dije. No vayan a meter el 100% acá. Acá no, porque todavía está este viaje de dinero que puede ser tomado. Entonces, Esteban, listo, yo invertí acá. ¿Y dónde quedó tu precio de entrada? No somos perfectos. Mi precio de entrada quedó acá o un poco más arriba. Entonces, ya con que nada más se vuelva a meter al rango, si una persona hizo una buena distribución de capital, puede estar ganando un 20%. No nos vamos a todo el movimiento, un 20%, que es mucho más de lo que se gana en cualquier negocio en el mundo tangible. Me encanta. Totalmente, sí. A ver, recuerden, la rentabilidad más segura del mundo paga el 5% anual. Esto es el 19. Ya ahí es un montón. Buenísimo, qué loco, ¿no? Justo buscó el mínimo del 10 de octubre. No, no me había fijado, tenés razón. Entonces, Cami, con lo que acabas de decir, te da el 5% de rentabilidad anual, pero ¿en cuánto tenés vos la inflación? Y claro, Eso es lo que a la gente le olvida. Ves que este banco me da al año 5% y en mi país está la inflación al 7 anual. No hice no, nada. no hiciste nada con la plata. No hice nada. Entonces, por eso hay que pensar, ¿qué es más barato? ¿Educarnos o dejar que el banco haga plata a costa de nosotros dándonos un 5% cuando la inflación nos supera por el 2%? Totalmente. Es de pensarlo, es Sí, de pensarlo y de echarle un poco de cabeza, pero reflexionar y ya. totalmente de acuerdo. Vamos a hacer un cierre, vamos a explicar ahora rápidamente en nuestra cápsula educativa del día de hoy, ¿sí? Eh, en la famosa herramienta del día de hoy que vamos a estar explicando es el VWAP. Vamos a limpiar el gráfico. No sé si alguna vez ustedes habrán escuchado de esta herramienta. Se llama, acá está, es esta que está acá. Esta herramienta que están viendo acá, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, Ah, perfecto. perfecto. El VWAP se le conoce como precio medio ponderado por volumen. Es una media móvil, ¿sí? Como las que usa Esteban, pero esta está basada en el volumen. Bien. Esta herramienta la van a encontrar al lado izquierdo, donde están las posiciones cortas y largas, ¿sí? Y van a ir a la parte de abajo donde dice precio medio ponderado por volumen, VWAP. Bien. Yo aquí le di clic a la estrellita para que aparezca en mis favoritos. Bien. Esta herramienta, ¿cómo se marca?
el VWAP se marca de mínimos a máximos. Si yo tuviera, por ejemplo, en esta situación puntual, si yo me quisiera preguntar sobre este máximo y sobre este mínimo, ¿cuáles son las chances en este momento de que el precio, ahora donde está, pueda empezar a buscar este mínimo, este máximo que está acá? O sea, ¿cuáles son las chances de que el mercado venga a superar este máximo? Esas chances las voy a tener marcando el VWAP. ¿Sí? Yo le voy a dar clic a este indicador y lo voy a marcar en este máximo que está acá. A partir de este momento, el VWAP hace referencia, pues básicamente, a esta línea roja. Esta línea roja es la media móvil ponderada por volumen. Esta herramienta que estamos viendo acá nos permite saber que estamos por debajo del volumen promedio, es decir, que hay muy bajo volumen, y como hay bajo volumen y el precio está en rango, en este caso ya sé que hay baja volatilidad. El VWAP se usa de forma muy sencilla. Cuando estamos por debajo del VWAP se utiliza para tomar posiciones en corto. Cuando estamos por encima del VWAP ya empezamos a buscar posiciones al alza, porque esto ya señala un cambio de estructura, una intención de querer apuntar hacia esta área de acá. Bien, lo importante, al igual que como usa las EMAs Esteban, es no ponerse en largo cuando el precio está ya justo acá, sino prever con anterioridad estas bandas. Estas bandas que están viendo acá se les llaman las desviaciones estándar. La desviación estándar, el término desviación estándar, hace referencia para los matemáticos, para la gente que está metida en finanzas. La desviación estándar hace referencia al riesgo, ¿sí? Cuando alguien te dice, no, ese activo tiene una desviación estándar de X porcentaje, entonces significa que hay una desviación por debajo o por encima, ¿sí?, de oportunidad. La idea es que ustedes tomen posiciones de venta lo más cercano a la parte superior y lo más cercano a la parte inferior para tomar posiciones de compra, ¿sí? No ya cuando estamos en el VWAP, ya acá directamente esto va a ser primero usado como un techo hasta que el mercado le dé aceptación y busque continuar nuevamente en el movimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Que a partir de esta vela, semanal que sucedió acá, que es la vela de 6 horas, perdón, que sucedió el día de hoy, a partir de esta vela, ¿sí?, tenemos una instancia donde Bitcoin, pues básicamente está queriendo empezar a volver a buscar sus previos máximos. Acá empiezan las chances para que el mercado vuelva a buscar estos máximos. Bien, para eso se usa este VWAP. Así como yo lo marco desde máximos, también puedo venir acá a una temporalidad mucho más corta y decir, bueno, ¿cuáles son las chances ahora de lo contrario? ¿Cuáles son las chances de que el mercado vuelva a visitar este mínimo? Y acá lo que estamos viendo es todo lo contrario. Fíjense que en este escenario hay tanta agresividad al alza que el mercado está utilizando la banda superior como un punto de rebote. En este caso, al igual que con las EMAs, mientras más separado esté el precio de la parte superior, pues más agresividad hay al alza. La siguiente entrada no hay que forzarla, va a estar recién en la zona de los 68,900 aproximadamente. Bien, ¿qué significa esto? Que si el precio está, en este caso, en un comportamiento bajista, que acá, si yo entro y hago un poquito de zoom en 30 minutos, ¿sí?, si hago un poquito de zoom en 30 minutos, ya me puedo ir dando cuenta un poco de dónde estamos situados. ¿Cuál es el punto pivot de mayor interés? Pues el punto pivot está por acá, ¿sí? Piso, techo, piso, posible piso en esta área. Y con el VWAP por acá no descartamos un mechazo antes de continuar con el rebote. Entonces la mejor entrada para volver a BTC está en 66, 67 mil dólares. En el inmediato la tendencia es completamente agresiva y hasta tanto el precio no vuelva a entrar por debajo de este nivel, esta tendencia va a seguir siendo alcista, ¿sí? En el inmediato esto va a querer subir, va a querer seguir subiendo y el VWAP va a ir acompañando, ¿sí? Si ustedes se perdieron este movimiento, tienen que esperar o a la parte superior del VWAP en 69 para continuar con la tendencia, o la mejor entrada, que es básicamente esta que se encuentra acá. Bien, los VWAPs también se pueden marcar de forma cuatrimestral o trimestral. O en este caso, por ejemplo, yo voy a mostrar velas. Estamos a
estamos a 6 de febrero, vamos a marcar el VWAP desde el 1 de enero, desde que arrancó el año, por ejemplo. Desde que arrancamos el año para posicionarnos y saber dónde estamos en el precio por acá. A partir de acá. Este es el VWAP de 2026. Todo esto que están viendo es el VWAP de 2026. Fíjense cómo el mercado utiliza el VWAP constantemente como un punto de rebote. Obviamente llega un momento donde ya no va a funcionar más y va a ir directamente al VWAP. Cuando se pierde este nivel, directamente vamos a ir al otro extremo del movimiento, ¿sí? Va a ser una herramienta que se va a utilizar mucho tanto para tomar decisiones de compra como para tomar decisiones de venta, como para tomar decisiones agresivas de continuación de tendencia. En el caso actual, este VWAP de 2026, estamos justo llegando al máximo, llegando a la parte superior de ese VWAP, que va a funcionar en este caso como techo, ¿sí? Fíjense que toda esta caída ha sucedido por debajo del VWAP. Significa que acá hay una fuerte tendencia. Mientras más separado está del VWAP de la parte inferior, más fuerza la baja hay. Acá recién busca el movimiento, o sea que el techo en este momento para Bitcoin está buscando en la zona de los 71.600, ¿sí? 71.600. Recordemos que el valor psicológico va a ser el que tenga más ceros, que va a estar en los 72.000. Así que no descarto una pequeña subida acá en el inmediato hacia ese VWAP y hacia la zona psicológica de los 72. Bien, entonces a partir de acá después esto va a generar un techo, sí, obviamente, y veremos pues básicamente si esto tiene una continuación o hay aceptación. ¿Hasta dónde? Hasta 82 marca el VWAP. Entonces nada, es simplemente una herramienta para saber cuándo hay o cuándo no hay volumen en una actividad. Yo puedo en este caso usarlo en diferentes tipos de monedas, como en este caso esto es XRP, y utilizar el VWAP, marcarlo siempre desde un mínimo de mi interés y saber cómo se viene comportando. Por ejemplo acá XRP en 30 minutos está perdiendo fuerza, ¿sí? Fíjense, venía muy fuerte y está utilizando la parte superior del VWAP como un techo. Esta es una oportunidad muy interesante para evaluar cortos hasta el VWAP y el stop loss va a estar en un área de techo, es decir, que el stop loss tiene que estar en esta parte superior, por ejemplo, ¿sí? En esta parte de acá. Entonces, nada, es una herramienta súper útil. Obviamente también la pueden utilizar en acciones. Déjenme, a ver, busco Apple, ¿sí? App, perdón. Acciones. A ver, ahí está. Yo puedo buscar acciones y en este caso también puedo venirme acá a una temporalidad. Si yo quiero, por ejemplo, semanal, ¿sí? Busco un mínimo y un máximo. Y yo digo, bueno, ¿cuáles son las chances de que Apple quiera empezar a caer? Marco el VWAP desde estos mínimos. Y fíjense cómo me va mostrando a mí la historia de lo que está queriendo hacer el activo. Esto fue semanal. Vamos a ir ahora a 4 horas. Y en 4 horas, fíjense que el VWAP semanal está siendo utilizado como soporte. En este momento la tendencia en esta temporalidad de 4 horas todavía se mantiene con una intención alcista. ¿Qué puedo hacer acá? Yo puedo marcar otro VWAP sobre ese mínimo que está haciendo el precio. Y me puedo ir dando cuenta que el punto de mayor inflexión, fíjense, este VWAP de corto plazo coincide con el de la parte superior, la desviación estándar superior. Es decir, que si va a haber un punto de inflexión importante, va a suceder acá, en los 261, 262. Perder este nivel va a mandar directamente a buscar números muchísimo más bajos en lo que respecta al comportamiento de Apple. Y obviamente también lo puedo utilizar en temporalidades pues muchísimo más cortas, siempre desde los extremos, ¿sí? Siempre desde un mínimo hacia un máximo. Yo aquí ya en 30 minutos ya me puedo dar cuenta, hey, esto está perdiendo mucha fuerza, viene usando el VWAP como punto de rebote, pero cuánto más le puede estar durando. Entonces, nada, si se pierde ese VWAP, ya directamente solo entonces tendríamos una búsqueda hacia este nivel y seguramente una búsqueda hasta este punto
donde coinciden dos VWAPs, el semanal y el de este mínimo marcado. Nada, es una herramienta bastante interesante de utilizar. El VWAP también, pues obviamente su valor justo es el punto intermedio y los excesos están en la parte superior y en la parte inferior. Siempre las mejores oportunidades de venta son por encima de la parte superior, las mejores oportunidades de compra por debajo de esa parte inferior. Eh, no mucho más. No mucho más, gente. Acá a ver si hay preguntas. Acá hay una pregunta de Rods Blue. Dice, ¿cómo lo pusiste por debajo? Simplemente lo que hice fue buscar un gráfico. ¿Sí? Y una vez de que estoy en un gráfico, directamente marco ese VWAP desde un mínimo y desde un máximo. Busco un mínimo estructural en el precio. ¿Sí? Acá tengo un máximo y acá tengo un mínimo importante. Y yo acá trazo con el VWAP. Desde un mínimo le doy un clic a la herramienta y clic en el precio. En este momento Hyperliquid está perdiendo un momento, está perdiendo su intención alcista, está por debajo del VWAP, ¿sí? Está apuntando hacia la zona de los 30.8. Perder esta área ya directamente busca estos mínimos. Bien, básicamente eso. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la mejor forma para mostrar Bitcoin siempre va a ser, por ejemplo, en este caso voy a usar velas de 3 meses y vamos a trazar un VWAP. Por ejemplo, este es de acá. Esto es enero. Este es el del primer trimestre. ¿Por qué marco ese VWAP? Porque básicamente lo que estoy haciendo acá es cómo se está comportando Bitcoin desde lo que fue el inicio de año. Sí, este es el VWAP de Bitcoin en el 2026. Que bueno, un poco ya lo explicamos. Pero los VWAPs más importantes son los de 3 meses, los de un año. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gustaría ver qué está haciendo en este momento el VWAP de 2024. Bueno, yo tendría que moverme en todo el comportamiento del precio y buscar desde que arrancó 2024 cómo se viene comportando. Estamos por encima, por debajo de los VWAPs donde arrancó el 2024. Bueno, me tengo que sentar y me tengo que poner a buscar dónde estamos. Fíjense, el mínimo del VWAP del 2024 está en 57.000. Impresionante. O sea que hay una pequeña posibilidad de poder venir acá. Pero en este caso, bueno, el mercado limpió toda la banda de volumen del año pasado. ¿Para qué me sirve esto a mí? Pues para saber que el VWAP del 2024 marca que el techo siguiente está en la zona de los 79. Zona que igualmente me llama muchísimo la atención porque por supuesto yo tengo un techo marcado en la zona de los 80.000, así que no descarto que esto sea obviamente un gran techo para el movimiento que está haciendo en este momento BTC. ¿Sí? Además que recién acá se acumula dinero. Todo esto es una caída con aire. El precio la puede recuperar fácilmente. El punto medio del VWAP funciona como inducción. El punto medio del VWAP es un punto de entrada y de salida de posiciones. Así que sí, en este caso va a limpiar esta liquidez, justo coincide como un punto de inducción. Bien. También ahí hay otra pregunta de Jordi que si hace la función de termómetro en el corto. Sí, o sea, en el corto Oh, plazo realmente ayuda muchísimo si uno está al pie del cañón viéndolo. O sea, en este caso, por ejemplo, en Bitcoin acá en 30 minutos, marco el VWAP en este mínimo. Sí, en esta situación, acá ya se fue, aquí ya está agresivamente al alza. O sea, las chances de que esto quiera venir a buscar este piso son muy bajas. Hay mucha intención alcista. Y las chances de querer venir a buscar un máximo, o por lo menos esta zona de acá, es que realmente debería ser desde un swing, desde un máximo importante. Desde estos máximos, las chances de que Bitcoin quiera volver a la zona de los 90.000 empiezan cuando supere esta área de acá, los 74. Entonces, yo puedo ir cruzando VWAPs como termómetro, como tal. Realmente, más que nada, me va a servir para saber justo en el momento donde se está por perder una tendencia,
o cuando yo creo que el mercado está por perder un nivel, yo uso el VWAP, ¿sí? De resto, simplemente lo tengo como parámetro, como niveles macro. Obviamente es una herramienta que funciona muy bien en temporalidades altas, no tanto en temporalidades cortas. Pero, a ver, a mí realmente me gusta usar más el VWAP en temporalidades de 3 meses, de un mes, ¿sí? No tanto en el corto plazo. En el corto plazo funciona si yo tuviera que abrir alguna posición de cobertura. No sé, por ejemplo, supongamos que yo cometí el error y shorteé en el mínimo. Si yo shorteo en el mínimo y veo que el precio se me fue agresivamente en contra y está incluso por encima del VWAP, bueno, yo en ese caso voy a básicamente mantenerme con una posición en largo en futuros. Otra situación contraria sería, por ejemplo, eh, que por ejemplo yo esté comprado en Bitcoin. Compré Bitcoin en 77. Si creo que va a bajar en el mediano plazo, yo puedo hacer una posición en corto y en futuros de la misma cantidad y mantener un stop loss por encima de ese precio de entrada. Arriesgo un poco, pero me cubro del movimiento, ¿no? El VWAP puntualmente se usa para abrir o mantener posiciones de cobertura. ¿Sí? Yo mantendría en corto en toda esta área y tan pronto veo que supera, corto la posición de cobertura. ¿Sí? De esa compra que hice en spot. No mucho más, no mucho más, gente. Básicamente eso. No quiero complicarla mucho, la verdad. Era simplemente darles, como siempre, una pequeña cápsula de conocimiento. Muchísimas gracias, Estevitan, por estar. Muy buena la del indicador del Squeeze Momentum. Muy bueno charlar de A vos por el espacio, como por siempre. favor, están muy entretenidas estas charlas. Gracias a todas las 30 y punta de personas que se conectaron. Nos estamos viendo el próximo lunes, ¿vale? Un abrazo enorme. Que tengan todos un excelente fin de semana. Descansen, que no lo merecemos todos acá. Estén bien, feliz fin de semana. Mucho cuidado con esos movimientos. Mucho cuidado. Ahí ya está. Ahí está. Un abrazo. Estén bien. Bye bye.